¿Qué es el estilo periodístico? Es el estilo de prosa que se usa en la redacción de las noticias en los medios de comunicación social. Mayormente le vemos en el periódico, en la radio y en la televisión. Este estilo comprende tanto el vocabulario como la estructura de una oración, de manera que se presente, que se le dé forma a una historia que presenta la información en términos de importancia relativa, el tono y la audiencia. Por ejemplo, en la redacción de las noticias, cuando se comienza el primer párrafo, siempre intenta dar respuesta a las preguntas básicas acerca del hecho que ocurrió. Esto lo conocemos como las 5 WH, que nos dice quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Cuando se redacta artículos, siempre se le agrega una pregunta adicional que es el cómo. En cuanto al lenguaje periodístico, nos referimos a él debido a que el periodista relata un hecho a un público heterogéneo, por lo tanto debe hacer uso de un lenguaje informativo que haga comprensible la lectura para todos. Este lenguaje informativo tiene características que lo identifican. Por ejemplo, debe tener claridad, es decir, no debe usar estructuras gramaticales de otros géneros literarios, sino que se guía por una estructura gramatical simple, es decir, sujeto, verbo y complemento. También debe tener sencillez porque huye de la redundancia y la ambigüedad. El lenguaje periodístico también debe tener coherencia y cohesión, brevedad y concisión, es decir, que se deben evitar párrafos demasiado largos porque visualmente hace compacta la lectura. Y también debe ser un lenguaje correcto desde el punto de vista gramatical y léxico. Se debe hacer uso, por otra parte, de verbos en positivos, verbos activos y un uso correcto de las citaciones. Ahora, en cuanto a los géneros periodísticos, conocemos tres clasificaciones. El primero es el género informativo, que relata el acontecimiento de los hechos. El periodista que lo está redactando debe desarrollar la información de la manera más objetiva que pueda. En los géneros informativos encontramos la noticia, el reportaje y la entrevista noticiosa. Ahora, el género de opinión, en este género predomina la subjetividad, por el contrario. El periodista, el especialista o el redactor va a manifestar su punto de vista acerca de lo que está contando. También se utiliza por los medios de comunicación para manifestar su posición con respecto a un hecho. Entre los géneros de opinión encontramos a la columna, la editorial, la crítica, la carta al director y el artículo de opinión. Y por último menciono al género interpretativo, que nos relata el hecho, sin embargo el periodista da su valoración con respecto a lo que ocurrió. También en los géneros interpretativos se detalla el por qué y el cómo sucedió. Entre los géneros interpretativos podemos mencionar la crónica, el reportaje y la entrevista interpretativa. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene los géneros periodísticos en los medios digitales? Que estos actúan como un recurso idóneo para el periodista y para el periodismo a la hora de contar un hecho o a la forma de redactar, debido a que permite diferentes formas.